Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al inicio de esta serie titulada Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver a medida que avanzamos con los diferentes temas de estudio que vamos a tener. Hoy, en este estudio, vamos a ver acerca de las claves para abrir el libro de Apocalipsis. Bienvenido. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Cuando sigo a Jesús. No sé si alguna vez has dejado las llaves de tu casa o de tu carro olvidadas. Es algo bastante incómodo. A mí me ha pasado. Uno tiene que ver por dónde entrar, si por la ventana o por el techo, o es más, a veces hasta hay que forzar la puerta para poder entrar. Algunas personas cuando vienen de viajes largos se dan cuenta que al llegar a la casa han dejado las llaves olvidadas y tienen que dormir adentro del carro. También se da el caso en el que uno deja olvidadas las llaves del carro. A mí también me ha pasado. Pero ahí uno tiene que, si lleva otra copia, pues afortunadamente no hay problema, pero si no, hay que buscar un cerrajero, ver cómo abrir el carro o ir hasta la casa nuevamente a traer la otra copia de la llave. También se da el caso en el que uno puede olvidar la clave del Facebook, la clave del celular o la clave de la computadora. Qué incómodo es no tener la llave. ¿Qué problema es no tener la clave? ¿Y qué sucede cuando queremos interpretar Apocalipsis sin tener las claves o las llaves que nos abren el significado de los símbolos? Eso mismo es lo que pasa, ¿no? Cuando uno intenta interpretar Apocalipsis sin esas claves o llaves básicas, suele suceder que uno va a dar una interpretación forzada de su significado. Se va a malinterpretar, se le va a tener miedo o simplemente se le va a ignorar. Pero ahora tenemos una gran oportunidad de que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder quitar el velo que nos impide ver, o sea, ver el significado del libro, ver el pasado, ver lo que sucedió, ver cómo sucedió, quiénes fueron sus protagonistas, quiénes fueron los responsables verdaderos, del lado de quién se puso Dios a lo largo de la historia, y cómo eso que sucedió nos afecta en nuestro presente y en nuestro futuro que está por venir. Ahora, tenemos esta gran oportunidad de ver el futuro, ver los acontecimientos que sucederán y cómo Cristo va a triunfar hasta el final, en esa batalla final. Y lo mejor será estar de su lado. Por eso, como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Y si muere, muere avisado. Por eso te estamos invitando desde ya a unirte al lado ganador, al bando ganador. Tenemos esta oportunidad de saber interpretar los símbolos proféticos y de prepararnos para la crisis final que se avecina sobre este mundo de pecado. Y la mejor preparación es la espiritual. Tenemos también una gran oportunidad de aclarar el mensaje que Cristo vino a dar por medio de este maravilloso libro. ¿Y qué representa ese mensaje para los cristianos de hoy día? Tenemos también la oportunidad de conocer los eventos futuros.
cómo se desenvolverán, qué ocurrirá. Y si quieres saberlo, dale seguimiento a los siguientes videos que estaremos mostrando. Tenemos la gran oportunidad de descubrir a Jesús, el personaje principal del libro de Apocalipsis. Su vida, su ministerio, su amor, su cuidado, también su ira, su juicio y su pronto regreso a esta tierra. ¿Por qué estudiar este libro? ¿Por qué vamos a estudiar Apocalipsis? Si todavía tienes dudas de por qué estudiar este libro, ya que algunas iglesias cristianas tienen prohibido estudiar este libro, quiero decirte que es necesario estudiar el Apocalipsis porque este estudio puede reavivarte espiritualmente. Además, te preparará espiritualmente para encontrarte con Cristo y también va a ayudarte en tu salvación, va a ayudar a que puedas asegurar tu salvación al entender el mensaje de este libro. También estudiamos este libro porque puede abrir nuestros ojos al tiempo profético en el cual estamos viviendo. ¿Será que estamos en el tiempo del fin? ¿Será que estamos viviendo el último periodo de gracia? Eso es lo que vamos a estudiar en este libro. También estudiamos este libro porque nos va a ayudar en el proceso de conversión de nuestra alma. La palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Y esa palabra tiene el poder de transformarnos, de convertirnos. También te ayudará a amar a Jesús, a amar su obra, su iglesia y desear su pronta venida a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. ¿Quién fue el autor del libro de Apocalipsis? El autor de este libro fue el apóstol Juan, el último en morir de los 12 apóstoles. Cuando inició su ministerio, Juan era el más joven y nadie, mucho menos él, se imaginaba la gran obra que Dios le estaba llamando a realizar. Tú también, querido amigo o amiga que me ves y me escuchas, Dios te está llamando y no te imaginas las cosas que Dios desea hacer en tu vida y por medio de tu vida. Dios puede llevarte a donde no te imaginas si dejas que Él te use. Juan era el más joven, como dijimos, y el carácter de Juan era terrible, antisocial, rencoroso, vengativo e iracundo. Tan enojado era Juan que Jesús le puso de apodo Boanerge. Esto está en Marcos 3:17. ¿Y qué significa Boanerge? Significa el hijo del trueno. ¿Por qué Juan era llamado así? Porque era explosivo, se encendía rápido como la gasolina. ¿Y tú, querido amigo o amiga, eres rencoroso? ¿Eres vengativo? ¿Te enciendes rápido como Juan? ¿Quieres que tu vida cambie? Pues entrégala a Jesús. Si Jesús cambió a Juan, puede cambiar tu vida también. Te repito, Dios quiere cambiar tu vida. Ven a Él, entrégate a Él, ábrele tu corazón a Jesús, porque Él es el personaje central del libro de Apocalipsis. Saben que Juan era conocido como el discípulo amado. ¿Por qué se le llamaba así? No porque Jesús lo amara más, porque Jesús amaba a todos sus discípulos por igual, sino que de entre los 12, Juan era el que más amaba a Jesús. Fue el único que en ese momento desarrolló el grado ágape de amor que Jesús está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Se sabe que Juan escribió también las epístolas primera, segunda y tercera de Juan y el evangelio que lleva su nombre. Además, Juan se le dio el enorme privilegio de escribir el libro gemelo de Daniel. Daniel es otro libro profético y Juan, al escribir Apocalipsis por inspiración de Dios, también escribió un libro
con el mismo nivel profético que Daniel. Es más, Apocalipsis llega a complementar a Daniel. Ahora, como les dije al principio, necesitamos las llaves o las claves para poder entender el libro de Apocalipsis. Y déjame decirte que hay por lo menos 5 claves o 5 llaves para poder entender el libro de Apocalipsis. Veamos cuál es la primera de esas llaves. Esa es la de los símbolos. ¿Qué significa esto? Que lo que era literal y local se ha de entender como simbólico y mundial. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, por ejemplo, lo que vemos acá en el cuadro, para los que lo están viendo en video, vemos varias palabras que antes eran locales, pero en Apocalipsis se vuelven simbólicas y mundiales. Por ejemplo, cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de judíos, está hablando de un pueblo geográfico. Pero en Apocalipsis los judíos representan a los creyentes, a los cristianos fieles. Judíos representan en Apocalipsis al Israel espiritual. Tenemos el caso de Babilonia, que en el Antiguo Testamento era una nación local, pero en Apocalipsis, Babilonia es la falsa Trinidad, la unión de las falsas iglesias, ese imperio mundial que va a reinar antes de la venida de Jesús. Jezabel era una reina pagana que paganizó, valga la redundancia, al pueblo de Israel cuando se casó con el rey Acab. Murió hace mucho tiempo antes de que se escribiera Apocalipsis. Por lo tanto, se vuelve un símbolo. ¿Y qué representa Jezabel? Representa el falso culto a Dios. También representa un falso sacerdocio, porque eso fue lo que trajo Jezabel, falso sacerdocio al pueblo de Israel. Tenemos a Balaán, que era un antiguo profeta allá en el tiempo de Moisés. Pero en Apocalipsis, Balaán son los que dicen ser cristianos, pero ceden por la ambición como lo hizo Balaam. Jerusalén es la ciudad geográfica que hasta el día de hoy existe ahí, Jerusalén, en su ciudad antigua y en su ciudad moderna. Pero ¿qué es Jerusalén en el Apocalipsis? Es el reino espiritual y literal de Dios. Ese reino al cual Jesús llevará a sus hijos por 1000 años al cielo, y será la capital de la tierra nueva cuando esta tierra sea recreada. La segunda llave, cuidado con el contexto. ¿De qué estamos hablando acá? Que al estudiar el Apocalipsis se espera que el lenguaje sea simbólico, a menos que el contexto no permita un lenguaje simbólico. Fíjense que en el resto de la Biblia es al contrario. En el resto de la Biblia se ha de interpretar literalmente, a menos que el contexto nos diga que es simbólico. Aquí en Apocalipsis no, porque todo es simbólico, a menos que el contexto nos diga que no es simbólico. Recordemos esta frase: un texto sin contexto es un pretexto. ¿Y qué es un pretexto? Un pretexto es cuando alguien pretende saber, pero no sabe, cuando da excusas, cuando inventa argumentos. Y no queremos inventar en Apocalipsis, porque la misma Biblia nos da el significado. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos malinterpretar cuando no vamos al contexto, cuando no buscamos el significado de las palabras, cuando no leemos detenidamente. Por ejemplo, hay un himno muy famoso en el mundo cristiano que es Castillo Fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero, y que en el Nuevo Himnario Adventista es el himno 400. En este himno, en su segunda estrofa dice: ¿sabes quién es Jesús? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sebaot, omnipotente Dios. Bueno, a veces yo me recuerdo cuando se le preguntaba a algunos adventistas ¿qué significa Sebaot? Ellos decían sábado, porque Sebaot y sábado pues se parecen, ¿verdad?
según ellos, ¿no? Y entonces daban un mal significado, porque Sebaot significa ejército. Esto es la palabra hebrea Etsebaot, que significa ejércitos. Y tenemos la palabra hebrea Shabbat, que significa sábado. Vean que aunque tienen algunos parecidos, no son iguales. ¿Verdad? Incluso en el hebreo tiene sus variantes a la hora de escribirse. Ahora, ese es el problema cuando no entendemos el contexto. ¿Por qué? Porque Castillo Fuerte Nuestro Dios es un himno de batalla donde Martín Lutero desafía a Satanás y le dice, ¿sabes quién es Jesús? ¿El Señor del reposo o el Señor del sábado? No va eso con el contexto. Es mejor entender y buscar el significado en su idioma original. Esta palabra viene del hebreo, por eso hay que buscar su significado en hebreo y se entiende mejor cuando dice, ¿sabes quién es Jesús? El Señor de los ejércitos. Veamos otro ejemplo. Romanos 10:4 dice, pues el fin de la ley es Cristo. Y entonces la mayoría de los evangélicos dominicales dice, ya ven, Cristo le puso fin a la ley, o sea, la terminó, la anuló, la canceló. Por eso nosotros ya no guardamos los mandamientos. ¿Es en verdad eso lo que está diciendo la Biblia? ¿O hay otro significado? O mejor dicho, ¿cuál es su verdadero significado? Bueno, fíjense que la palabra fin en griego es telos, como se ve ahí, telos. Y telos significa meta, objetivo y propósito. Por eso este texto puede ser traducido como pues la meta de la ley, el objetivo de la ley, el propósito de la ley es Cristo, o sea, llevarnos a Cristo. Entonces la palabra fin en la Reina Valera no es fin determinado, sino fin de finalidad, de objetivo. La finalidad de la ley, la meta de la ley es llevarnos a Cristo. Y esto se complementa con lo que dice Gálatas 2:34, donde dice, la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Veamos otro ejemplo. Colosenses 2:14 dice, Él, hablando de Jesús, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y vienen muchos evangélicos dominicales y dicen, ya ve, por eso nosotros no guardamos la ley, porque Cristo la clavó en la cruz, la anuló. ¿Es eso lo que está diciendo el texto? Bueno, lo primero que debemos preguntar es, ¿menciona ese texto la palabra ley? Ustedes van a ver que no aparece la palabra ley, no dice que clavó la ley en la cruz. Lo que dice el texto es que clavó el acta, y esa palabra acta viene del griego heirografón. ¿Qué significa heirografón? Heirografón significa multa, un acta que se levanta cuando uno transgrede la ley. ¿Qué fue lo que se levantó cuando Adán y Eva transgredieron la ley? Un acta. Y esa acta decía, el hombre ha pecado, debe morir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús en la cruz del Calvario pagó esa deuda, pero no anuló la ley, anuló el acta, anuló la multa, no la santa ley de Dios. Te pongo un ejemplo. Cuando a ti te ponen una multa de tránsito, imagínate, te ponen una multa de tránsito por ir hablando por celular, por no llevar tu cinturón de seguridad, qué sé yo. Cuando tú vas a pagar la multa, tú anulas la ley que dice, usa cinturón de seguridad, no hables por celular cuando manejas. Tú no anulas esa ley, anulas el acta, anulas la multa que se te levantó, no la ley. Asimismo, Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió por nosotros, anuló el acta que nos era contraria, no la ley. Ahora, veamos unos ejemplos en Apocalipsis de lo que estamos hablando del contexto. Estos textos nos hablan en un lenguaje simbólico, por eso hemos de entenderlo simbólicamente. Cuando dice la Biblia en Apocalipsis 1:16 que de Jesús salió una espada aguda,
No es que de verdad literalmente le salió una espada, sino que sus palabras son más cortantes que una espada aguda. Cuando Apocalipsis habla de la doctrina de Balaán o de esa mujer Jezabel, está hablando de símbolos. ¿Por qué? Porque estos personajes, como dije anteriormente, murieron mucho antes de que se escribiera el Apocalipsis. Cuando Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, no es que Jesús está en la puerta de nuestras casas tocando, es un lenguaje simbólico de que Jesús toca nuestra mente o corazón. Cuando Apocalipsis habla de 4 seres vivientes llenos de ojos, lo hace en un lenguaje simbólico. Cuando dice que vio un cordero inmolado de pie, es simbólico porque el cordero estaría muerto, inmolado significa sacrificado. No puede estar un cordero sacrificado en pie, entonces es un lenguaje simbólico. Cuando Apocalipsis dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y que estas almas clamaban o hablaban. Los muertos no hablan, los muertos han perdido la vida. Entonces es un lenguaje simbólico. Cuando Apocalipsis dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, está hablando en un lenguaje simbólico. Veamos la otra llave, la número 3, porque terminamos con los 144,000, un número. ¿Qué son los números en Apocalipsis? Bueno, los números repetidos tienen la intención de transmitir cualidades en vez de cantidades. O sea, en Apocalipsis los números no representan cantidades, sino cualidades. Veamos algunos ejemplos. El número 3 es un símbolo de la Trinidad, de una triunidad o una triunión, o de un poder que se une. También el número 3, en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6, hay una salutación a la deidad o a la Trinidad que hace Juan al iniciar el libro de Apocalipsis. Hay también un triple canto de alabanza en Apocalipsis 4:8. También en contraste a la verdadera deidad está la falsa deidad o la falsa Trinidad que el diablo ha levantado en esta tierra, y eso es lo que nos presenta Apocalipsis. La triple alianza, el dragón, la bestia y el falso profeta, que intentan parodiar a la verdadera Trinidad. Y también la Biblia, o el Apocalipsis, mejor dicho, habla de 3 ayes. Dice, ay, ay, ay. Esa repetición habla de una intensidad en el juicio que ha de venir. El número 4 es un símbolo de la tierra. Cuando Apocalipsis habla de los 4 puntos cardinales, está hablando de la tierra, de toda la tierra. Es algo que va a afectar a toda la tierra. También habla de 4 seres vivientes ante el trono, de 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Habla de 4 armas que son la espada, el hambre, las pestes y las fieras que destruyen la tierra. También habla de las 4 designaciones misionales, donde dice Apocalipsis 14:6 que este evangelio debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? O sea, este evangelio debe abarcar a todo el mundo. Ayúdame compartiendo este video. Otro ejemplo de los números, el número 7 es un símbolo de perfección o de totalidad. Así dice Génesis, que en 7 días Dios terminó, Dios totalizó su creación y la dejó perfecta. También es un símbolo del 4º mandamiento de la santa ley de Dios, que dice, acuérdate del día sábado, del 7º día, para descansarlo. Por eso es un símbolo también del reposo de Dios. Y se menciona al menos unas 55 veces en el libro de Apocalipsis, pues habla de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos, etc. El número 6 en Apocalipsis es el número de hombre, porque el hombre fue creado en ese día, en el 6º día. Es un número que representa autosuficiencia, también representa orgullo, ateísmo, egoísmo.
y también es símbolo de idolatría. En Daniel 3:1 dice que la estatua estaba hecha digamos, basada en el número 6, porque era el número, digámoslo así, el número con el cual hacían las medidas en el imperio babilónico, porque el imperio babilónico tenía un sistema sexagesimal, así que las medidas estaban basadas en el número 6. ¿Y qué fue lo que hizo Nabucodonosor en el capítulo 3? Una enorme estatua y pidió que fuese adorada. El número 12 o 24, porque el número 24 saldría del 12, lo partimos a la mitad, 24. Esto es un símbolo de la identidad, o sea, identifica el reino de Dios, identifica a los que componen el reino de Dios. Por eso la Biblia habla de 12 tribus, de 12 apóstoles, habla de 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Y es más, este es como, por decirlo así, el múltiplo de 144,000, que es 12 por 12,000, los que componen al reino. El número 10 es símbolo de prueba o juicio. Como ejemplo tenemos a Daniel. En Daniel capítulo 1 dice que él pidió 10 días para poder ayunar como prueba. Y él dijo, si en 10 días nuestros rostros están pálidos, entonces comemos la comida del rey. Y si no, pues permítenos seguir comiendo verduras, legumbres y tomando agua. En 10 días sus rostros estaban sanos, dice la palabra del Señor, un símbolo de prueba. También son símbolos de juicio, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, número 10. Y también tenemos los 10 santos mandamientos, que son la base del juicio. Otra de las claves para entender Apocalipsis es el santuario. O sea, Apocalipsis tiene un lenguaje del santuario maravilloso. Cada referencia al santuario y a sus servicios debiera recordarnos la realidad o cumplimiento que estos elementos simbolizaron. Cristo les da cumplimiento, entonces hay que ir al Antiguo Testamento para entender digámoslo así, el símbolo, y hay que ver el ministerio de Jesús para entender su significado. Por ejemplo, el candelabro de oro que estaba en el lugar santo del santuario celestial es mencionado en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Y qué representa ese mueble del santuario? Simboliza a la iglesia cristiana como la luz del mundo, y también representa que la iglesia cristiana atravesaría 7 periodos. Eso se dice en Apocalipsis 2 y 3, lo vamos a ver en otros estudios. También es un símbolo de la obra del Espíritu Santo, que es quien hace que la iglesia dé luz. Por eso al candelabro se le echaba aceite para que diera luz. Otro de los símbolos o tipos y símbolos es el arca. El arca del pacto, ¿qué representa? Representa el trono donde está la presencia de Dios el Padre. Y de él tenemos una descripción amplia en el capítulo 4 de Apocalipsis. Otro de los símbolos es el cordero como inmolado que aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis. El animal era un símbolo. ¿De quién? De Jesús, el verdadero. Así lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos el símbolo y la realidad cumplida en Jesús. Otro de los símbolos es el altar de sacrificio. El altar de sacrificio representa la cruz del Calvario, la muerte de Cristo y también de sus mártires. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:29 dice que Jesús nos ha llamado no solo a creer en Él, sino también a padecer por Él, a estar dispuesto a sufrir por Cristo o a morir por Cristo si es necesario. Tenemos también lo que eran las 12 tribus que rodeaban al campamento.
al que rodeaban al santuario, las 12 tribus son un símbolo de los que componen al reino de Dios. Apocalipsis 7 habla de ello. Y Apocalipsis 7 dice que en el tiempo final serán sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Obviamente ya no existen las 12 tribus. Así que esto se vuelve un lenguaje simbólico. En Apocalipsis 8 se menciona el altar del incienso. ¿Qué representa esto? Representa, vean esto muy interesante, representa las oraciones y lo que se le añade a las oraciones de los santos. Porque no son en sí las oraciones de los santos. Claro, Apocalipsis 5 habla de que son las oraciones de los santos, pero Apocalipsis 8 dice claramente que es algo que se le añade a las oraciones de los santos. Y eso que se le añade a las oraciones de los santos es el incienso, dice Apocalipsis. ¿Y de qué es símbolo el incienso? Bueno, el incienso da un olor grato, un aroma agradable. ¿Qué es lo que hace agradable nuestras oraciones ante la presencia de Dios? Pues es la justicia y la mediación de Jesús. Solo recibiendo la justicia de Cristo nuestras oraciones se vuelven agradables ante el Padre. Así que tenemos 3 elementos aquí. La copa donde se llevaba el incienso, el humo que se elevaba y el incienso que se mezclaba con el humo que daba ese buen olor. Así que la justicia de Cristo hace que nuestras oraciones suban y sean de olor grato ante la presencia del Señor. Veamos el último símbolo, la última clave para entender Apocalipsis. Hay por lo menos 5 clases de profecías y Apocalipsis tiene de las 5 clases. Esto es muy interesante, ¿saben? Ahora, veamos estas clases de profecías así brevemente. El primer tipo de profecías son las profecías personales o locales. Son profecías dirigidas a un lugar, a una ciudad o a una persona específicamente. Por ejemplo, las profecías a las 7 iglesias en principio fueron escritas a las iglesias del Asia Menor. O sea, tenían un cumplimiento local. También las palabras de Jesús dadas en Apocalipsis deben impactarnos de manera personal a nosotros. Son un llamado también personal a nuestra vida. Tenemos las profecías condicionales. Son profecías que deben reunir ciertas condiciones para que se cumplan o si no, no se cumplirán. Es así que en Ezequiel tenemos las profecías no cumplidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no reunió las condiciones. O sea, estas profecías puede que se cumplan en unos y en otros no, porque estos en los que se cumplen reunieron las condiciones. Veamos algunos ejemplos. La promesa dada a cada iglesia, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 2 y 3, termina con una promesa a cada iglesia y dice, al que venciere, al que venciere. O sea, la condición es vencer y entonces podemos reclamar la promesa. Tenemos la apertura del libro sellado en Apocalipsis 5. Nadie reunía la condición, solo Jesús. Tenemos también el sellamiento, o sea, para yo ser sellado debo reunir las condiciones para poder ser parte de los 144,000. Ahora, para que reclame las promesas de Apocalipsis, debes cumplir con ciertas condiciones. Tenemos también las profecías de doble o triple cumplimiento. Son profecías que ya se cumplieron una vez, pero pueden cumplirse una vez más. Por ejemplo, el periodo de las iglesias. Esta profecía tuvo su cumplimiento local y también tuvo su cumplimiento histórico. Tenemos también el derramamiento del Espíritu Santo que tuvo su lluvia temprana y tendrá su lluvia tardía. Tenemos las señales que anuncian el fin. O sea, algunos creen que estas señales son como repetitivas, pero se van intensificando a medida que se acerca el fin, como guerras, pestes, hambres y terremotos.
Y tenemos también la profecía de las trompetas. Algunos creen que esta profecía puede que se repita, o sea, el toque de las trompetas, pero tal vez no es así por el propio significado de algunas de estas profecías. Puede ser que la séptima trompeta vuelva a sonar en el sentido de avisarnos que estamos en el tiempo del fin. Y tenemos la persecución sobre los hijos fieles de Dios. Ya se cumplió, pero sabemos que se va a cumplir en el tiempo final. Tenemos las profecías mesiánicas. Estas tienen que ver con lo que Jesús hizo, está haciendo y va a hacer por nosotros. Por ejemplo, el Cordero Inmolado es una profecía que ya se cumplió. La abogacía de Jesús, la intercesión de Jesús a las 7 iglesias es algo que también ya se cumplió y se está cumpliendo. Y el juez que vendrá, la Biblia dice que Jesús viene ya no como abogado, sino como juez. Una profecía mesiánica. El que tiene las llaves del Hades y la muerte, dice Apocalipsis, es una profecía mesiánica. Su segundo advenimiento y la boda del Cordero son profecías mesiánicas. La primera y segunda resurrección son profecías hechas por Jesús y que Él les dará cumplimiento. ¿Qué promesa de estas son reales para ti? Bueno, en mi caso son todas reales para mi vida. Ahora, tenemos también las profecías escatológicas. Esa es una palabra compuesta del griego, escatos y logos, que significa estudio de los tiempos finales. O sea, estas profecías tienen que ver con los acontecimientos finales de este mundo y estas son las que más apasionan a algunos o que más curiosidad despiertan en otros. Las profecías del tiempo del fin. Las profecías de la séptima iglesia, del sexto y séptimo sello y la séptima trompeta son profecías escatológicas. Las primeras palabras de Apocalipsis son escatológicas. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan para revelar las cosas que han de suceder pronto. El surgimiento del remanente, la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, la imagen de la bestia, el Armagedón, el 666, el milenio, las 7 plagas, la tierra nueva, todas son profecías escatológicas. Bueno, no sé si a los jóvenes de hoy les ha pasado que se les olvida la clave del correo y del email, de tu Facebook, de tu compu o de tu celular. Es frustrante intentar una y otra vez y no conseguir entrar. A veces pasa que uno quiere ingresar a cierta cuenta que uno ya no se recuerda qué clave tenía en cierto lugar de internet, ¿no? Y es frustrante intentar y no poder entrar. Asimismo, es frustrante intentar interpretar el Apocalipsis sin estas claves básicas. Por eso, repasémosla brevemente. Número 1, símbolos. O sea, lo que antes era literal y local, en Apocalipsis se vuelve simbólico y mundial o global. Número 2, cuidado con el contexto. Al estudiar Apocalipsis se espera que el lenguaje sea netamente simbólico. Número 3, claves en números. O sea, los números en Apocalipsis representan cualidades, no cantidades. Número 4, el santuario. Apocalipsis hace referencia al verdadero santuario que está en el cielo. Por eso hay que estudiar el tema del santuario para poder comprender mejor el lenguaje apocalíptico. Y profecías, que ya las mencionamos. Hay varios tipos de profecía y Apocalipsis las tiene todas. Ahora yo quiero hacerte un llamado, una invitación, querido amigo que me estás viendo o escuchando. ¿Desearías ver lo que Juan vio en Apocalipsis? Pues te invito a no perderte los siguientes capítulos. ¿Deseas tener esperanza para poder enfrentar estos días finales llenos de tanta crisis e incertidumbre? Pues te invito a no perderte los siguientes capítulos. Que Dios te bendiga.